Esta semana les vamos a hablar de teatro y vamos a hacerlo con uno de los grupos con mayor trayectoria en la ciudad del Puerto. Estamos hablando de Teatro Balbo, estamos con su presidente y codirector, Paco Crespo. Paco, buenos días. Buenos días, Rafa. Bueno, cuéntame un poquito la historia de Balbo. ¿Cuándo comienza este grupo de teatro en el Puerto? Bueno, pues originariamente casi sale de forma espontánea gracias al pater familias de este grupo, que es Emilio Flor, director del centro donde nos encontramos, el Instituto Santo Domingo, y fue pues precisamente casi a mitad de los años 70, finales de los 70, cuando él todavía era profesor en la Facultad de Letras de Sevilla, donde su jefe le propone que para enseñar la cultura clásica se atreviera a hacer la comedia plautina. De esa forma podría enseñar mejor la asignatura a sus propios alumnos, que casi tendrían la misma edad que él. De esa forma él averigua que es más fácil enseñar la asignatura a través de las características del teatro latino, porque era una forma fácil de enseñarla y divertida, ¿no? Cuando él ya se traslada a los institutos, casi le es más fácil, porque ya tendría que trabajar simplemente con adolescentes. De esa forma, él empieza en el Instituto de San Fernando, y ya luego llega a principios de los años 80 al Puerto, a su ciudad, al Instituto Pedro Muñoz Seca, y allí crea lo que es el primer grupo, el primer embrión de lo que va a ser Balbo. Entonces se llamaba Histrión. Con este grupo accede por primera vez a participar en algunos circuitos, como es Zaragoza, en Mérida. No se actuaba entonces en el Teatro Romano, se iban a otros institutos y allí, bueno, pues se representaba la obra y simplemente se iba porque pagaban el desplazamiento y se dormía en un saco de dormir en el gimnasio del instituto en cuestión. Con ese proceso él va generando nuevas ideas y aprendiendo mismamente las características del propio teatro, y no vamos a decir que se va profesionalizando, pero sí va entendiendo mejor lo que son la forma de enseñar a través del teatro. De esa forma se crean varios grupos, porque al igual que ahora es cíclico, si los alumnos están una serie de años y luego lo abandonan porque se van al mundo laboral, a estudiar fuera o se trasladan de ciudad. Entonces de Histrión pasa a Baco, a Antinoe, a Socus, hasta que llega un momento en el año 91 que más o menos se cae en la cuenta de que es mejor que tenga un solo nombre y que así la labor que se realiza sea reconocida y no siempre empezar de cero. De ahí se llega a Balbo. Y desde entonces ha pasado mucha gente y sobre todo ya se actúa en teatros romanos de toda España a nivel muy importante, ¿no? Así, ante mucho público, y ya lógicamente el grupo tiene cierto caché en el ámbito cultural grecolatino, de distintos circuitos de España. La filosofía, Paco, de este grupo de teatro siempre ha sido la misma desde el principio, es decir, por un lado formarse con actores que son estudiantes y por otra parte hacer un teatro exclusivamente grecolatino, ¿no? Sí, nosotros actualmente lo tenemos planeado como un grupo de formación, porque sabemos que los chavales no van a estar siempre aquí. Es decir, la filosofía es que durante su etapa escolar y acceden al grupo, ellos continúan con su labor educativa, pero como actividad extraescolar tienen el teatro, aprenden la cultura y la sociedad latina, que tanto ha influido y sigue influyendo en la sociedad actual, y entonces están una serie de años. Cuando terminan el bachillerato y acceden a la universidad o al mundo laboral, bueno, pues abandonan el grupo, pero entra savia nueva. Entonces el grupo se va regenerando, aunque cada año entran 2, 3 nuevos. En un periodo de 5 años prácticamente el grupo es totalmente nuevo. Muchos de los chavales proceden de los talleres escolares que tiene la Concejalía de Educación en el Puerto, otros no. Pero más o menos la filosofía es un grupo de formación por el cual han pasado, yo creo que más de 300 o 400 chavales del Puerto, muchos de ellos ya padres de familia. En todos estos años, si nos remontamos, ¿cuántas obras se han puesto en escena más o menos? Bueno, al principio solamente eran comedias latinas. Ya hubo un momento en que se decidió hacer la primera tragedia griega, y poco a poco siempre se mantenía lo que era la comedia
y las incursiones en lo que eran la tragedia griega o en algún otro montaje que se le ocurría a Emilio en base a textos latinos que se preparaban para hacer otro tipo de montaje. De tragedias griegas, bueno, pues se han hecho de 7 a 8, es decir, tanto Eurípides, Sófocles como Esquilo se han hecho. Y de Plauto, que tenía tantísimas obras, yo creo que por lo menos 10 o 12 comedias plautinas se han hecho. Últimamente estamos investigando y haciendo las que menos se conocen, que al principio era difícil hacerlas porque no permitían acudir a muchos circuitos, porque dice, esta obra no se conocen los alumnos y muchos de los profesores que llevaban a su instituto a ver esa comedia para luego enseñarles la sociedad romana, querían obras de las que ellos estudiaban. Entonces, Aulularia, Miles Gloriosus, Mostelaria, han sido muy emblemáticas porque eran las que se estudiaban en los cursos de bachillerato. A partir de hace unos años nosotros decidimos, vamos a montar cosas que nadie hace. Incluso Rudens es una obra que no se ha hecho nunca como tal, y la del próximo año también es una obra totalmente desconocida de Plauto, que también uno de nuestros directores, como es José Pecho, bajo el seudónimo de Martín Bejarano, la está adaptando, porque las obras plautinas son de 2 horas y media, 3 horas, y hay que dejarlas más o menos en 1 hora, para que sea atractiva al público que se va a enseñar, que el 95% son alumnos de bachillerato. Hemos hablado de Emilio Flor como fundador, pero este es un grupo peculiar porque tú eres el presidente y hay 4 directores, ¿no? Sí, desde hace unos años pensábamos que era más fácil lograr objetivos si cada uno ponía algo de su parte, ¿no? Entonces Emilio, lógicamente, porque ya es más mayor y porque tiene una labor docente al frente del instituto y eso le acarrea mucho tiempo, aparte que él está muy orgulloso de que antiguos alumnos suyos sean los que ahora se encargan de la dirección escénica, aunque él siempre da sus notas, ¿no? Y nosotros atendemos. Es el catedrático de latín, el que más sabe de esto. Entonces, él da unas indicaciones que nosotros aceptamos o no, o las ponemos en común con él. Y luego, las otras 3 personas, bueno, pues Sara Rampé y José Pecho son licenciados en arte dramático, yo en historia, aunque he hecho mucho teatro desde pequeño, y ponemos también en común las ideas que tenemos. José se ha encargado sobre todo también de la tragedia, que necesita una disciplina muy fuerte por parte de los actores, porque es algo muy serio de realizar y necesita mucha concentración, y yo en la comedia porque quizás se me ha dado más bien la pantomima en toda mi trayectoria, aunque lógicamente con su ayuda hemos montado el Ruden, teniendo cada uno más o menos un apartado, ¿no? Y Sara Nampé se ha dedicado tanto a la elaboración de algún retoque en textos en la tragedia como en coreografías de tanto comedia o tragedia. Así que yo creo que por eso funciona, porque cada uno ayudamos al otro y ponemos en común las ideas y no simplemente tenemos cada uno el apartado bien definido. En los últimos años ha habido ciertos reconocimientos al grupo y de hecho hace unos días tenéis un premio importante, ¿no, Paco? Cuéntame. Bueno, la verdad es que hemos dado el pelotazo 2 seguidos, ¿no? La semana pasada. Primero porque hace unos meses nos inscribimos en los premios Vuelo de la Fundación Coca-Cola, que era a nivel autonómico, y una vez que se llega al premio autonómico ya te pueden llevar al nacional, ¿no? Bueno, nos inscribimos un poco recelosos porque no sabíamos un poco cómo iba la historia, pero enseguida nos enteramos de que hemos sido seleccionados, incluso que nada más que a través del vídeo que se les manda dentro del apartado nuestro, que era Asociaciones Culturales, pues habíamos ganado el primer premio a nivel de Andalucía. Actuamos en Dos Hermanas y después nos llevan a principios de julio a Madrid, junto con los ganadores de otras comunidades, a un campus Coca-Cola, donde les van a dar clases a los niños, talleres, etcétera, y luego representar la obra en un prestigioso teatro de Madrid. Ya nos hemos enterado que es el María Guerrero, que es la sede del Centro Dramático Nacional, con lo cual ya es un premiazo increíble. Y justo después sí que nos estábamos inscritos en el concurso de Segóbriga, que lo organiza el Ministerio de Educación, y ese sí que es el premio importante para nosotros, sobre todo porque es exclusivo para teatro greco-latino,
que es nuestra actividad. Nosotros este año presentamos una comedia de Plauto, Rudens, y participábamos junto con otro grupo gallego. En el Festival de Segóbriga hay dos modalidades, la griega y la romana. En la griega había dos autores en las distintas obras, que eran Aristófanes y Sófocles, y nosotros con Plauto con los otros. Bueno, pues después de la representación hemos ganado el primer premio, lo cual es una satisfacción enorme para el grupo, para los actores, para el equipo directivo, por lo que representa de esfuerzo, porque hay que recordar que los chavales se han hartado de currar, se les ha exigido venir todos los sábados, desde septiembre hasta prácticamente abril, mañana y tarde, y las tardes de los viernes, además como los días de vacaciones de Navidad, que puede ser algo excesivo, pero para ganar ese premio había que hacerlo así, es decir, que la obra está totalmente medida, con un ritmo muy adecuado y sin esfuerzo no hay recompensa, ¿no? Y entonces el primer premio ha sido gracias a que los chavales se volcaron en todos los ensayos y prácticamente no fallaron, a no ser de que estuvieran con alguna enfermedad, un resfriado o algo así. Obtenéis estos premios y reconocimiento, ¿y en qué estáis trabajando ahora mismo, Paco? ¿Qué estáis haciendo? Bueno, pues ahora mismo José Pecho está en la elaboración de un texto nuevo, es decir, en la adaptación. Como te decía antes, las obras latinas eran muy largas, muy extensas, porque estamos hablando hace 2.500, 3.000 años, entonces no existía televisión, radio, internet, y cuando alguien se iba a entretener con una obra de teatro, duraba 3, 4, 5, 6 horas. Las comedias podían tardar 5 horas y las comedias 3. Actualmente eso sería inviable, con lo cual hay que adaptar el texto, es decir, dejar lo que quiere decir el autor, la trama, en lo justo, y eso se está trabajando en una comedia y Sara también está trabajando en una tragedia, aunque mantenemos las dos actuales, porque una vez que ya están montadas, simplemente hay que repasarlas, o si hay que cambiar un personaje, es mucho más fácil. Este personaje, para esta persona en concreto, se ensaya y ya está, pero el resto del elenco está formado, ¿no? Entonces vamos a mantener Rudens y Antígona y vamos a empezar en septiembre a trabajar con una nueva comedia que será Epídico y una nueva tragedia que todavía no queremos mencionar, pero que ya sabemos cuál es. Has hablado de más de 300 personas que han pasado por Balbo, y con el paso del tiempo esto ha sido un trabajo duro, constante, que parece que no, pero cuando miras atrás te das cuenta, ¿no?, todo lo que se ha hecho, ¿no? ¿Merece la pena, Paco, todo esto? Hombre, claro que merece la pena. Merece la pena desde el primer momento que a quien le gusta hacer teatro puede hacer teatro en sitios que son inimaginables para muchos actores profesionales. Es decir, actuar ante 1.500 personas, por ejemplo, en Mérida, en el Teatro Romano, no es nada fácil. O como este año en Barcelona, los Campos de Marte, ante 1.800 personas, no es nada fácil. Entonces, esa satisfacción del ego personal del actor, de actuar ante tantísimo público, ya es una cosa muy fuerte. Luego, poder viajar a gastos pagados para los chavales, es decir, que me lleven a Barcelona, coma allí gratis, duerma en un hotel bueno gratis, viajo en un autobús simplemente para el grupo, cohesiona y merece la pena. Y sobre todo por lo que se aprende. Y luego lo que nosotros le decimos muchas veces a los padres, no queremos actores profesionales, aunque alguno ha salido de Balbo, sino simplemente porque le va a servir en su vida en el futuro. Es decir, aprender a mover los brazos o desplazarse en el escenario o simplemente a vocalizar, hablar fuerte y saber expresarse, va a servir en un futuro para su vida laboral. Si vas a una entrevista de trabajo, no es lo mismo decir, hola, buenas tardes, ¿qué tal? Me llamo de esta forma y tal, o simplemente decir, hola, ¿qué hay? Vengo a trabajar. ¿Entiendes? Es decir, eso es uno de los ejemplos que siempre daba Emilio y todavía nosotros seguimos diciéndolo. Es decir, que el grupo no solamente es por enseñarle a un chaval a actuar, sino que aprenda a utilizar ciertos elementos del teatro que le van a ayudar en su futuro. Desde el miedo escénico que puede ocurrir al principio en unas tablas ante un público, a luego simplemente hablar en público para otro tema en una asociación de vecinos, por ejemplo. Paco, muchísimas gracias por atendernos, transmite nuestras felicidades a todo el grupo y mucho ánimo a seguir adelante, muchos años más, ¿no? Muchas gracias, así lo haremos.